Hola Débora, ¿Cómo bienvenida. estás, Paulino? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un placer. Muy bien, muy buenas bien. tardes. Bueno, qué día, muy interesante la nota recién con Martín Menem. Muchas definiciones, ¿no? De un gobierno que claramente está en un reseteo propio de este espaldarazo electoral ciudadano que creo que ni el propio presidente esperaba, ¿no? No, yo creo que sorprendió a propios y extraños la ventaja de 9 puntos a nivel país. Se discutía 2, 3 puntos, no 9. 1, 2, ganar 15 distritos en la Argentina. Resta dilucidar qué pasa en Chaco, una elección muy finita. Capitanicho no reconoce la derrota por ahora, pero es probable que se consolide la victoria allí del oficialismo provincial y nacional. En cualquiera de los casos, quiero decir, 18 gobernadores podrían haber obtenido victorias, no fueron tales. Y hubo provincias, 4, donde el oficialismo nacional estuvo arriba del 50% de los votos. Creo que en la debilidad del presidente extrema en la que llegó, en el microclima, en la sensación general, con una economía que empezaba a descontrolarse, la sociedad comprendió que había una tarea por concluir y que era la persona para hacerlo. Y que luego en 2 años juzgará y pasará el tamiz como ha ocurrido habitualmente. Y que efectivamente aquel axioma kirchnerismo nunca más, que no funcionó en septiembre, porque los intendentes jugaron la propia y trascienden al kirchnerismo e incluso a Kicillof, yo creo que sí estuvo muy presente ahora. Aunque el gobierno lo dejó atrás, pero una parte importante de la sociedad dijo, eso no. Sí, bueno, yo creo que, mira, creo que hay varias lecturas. Una, efectivamente, un poco esto va a desnudar, digamos, así como la victoria puede aglutinar las internas que todos sabemos existen dentro de la Libertad Avanza, este mismo escenario electoral, que es la derrota del peronismo, kirchnerismo, va a profundizar, sin duda, y ya se está viendo en estas horas, la interna entre Cristina, Kicillof y distintos referentes del peronismo que hoy se están matando, porque Cristina lo dijo y se cumplió. La gente tomó la elección del 7 de septiembre como una suerte de paso, viendo que el peronismo, el kirchnerismo, perdón, esto es una apreciación personal, ese tren fantasma del escenario de ayer, con Grabois tomando la palabra prácticamente central antes de que hable el gobernador, con Máximo Kirchner, con Jorge Tayana, con Sergio Massa, todo ese pasado era el que iba a venir hacia adelante. El 7 de septiembre quedó explicitado y la gente dijo, bueno, no, como vos decís, queda una tarea por cumplir. Este presidente necesita los 2 años que quedan para tener gobernabilidad y demostrar qué es lo que vino a hacer, y vamos a darle ese voto de confianza. Por supuesto, con la volatilidad propia que creo el presidente comprendió, por lo menos en el discurso. Veremos si el discurso se transforma luego o se traduce en los hechos, que hay una volatilidad de una ciudadanía que te dice, te acompaño y si algo no me gusta, te retiro ese apoyo. Eso, ¿no? Yo creo que es muy importante, porque eso no deja de marcar un clima de cierta fragilidad que todavía preexiste y se sostiene pese al espaldarazo del día de ayer. Porque no es que estamos nadando en la abundancia, más allá de la reacción propia de un mercado que obviamente había descontado y preciado, como dicen los economistas, valores de activos argentinos que estaban más cerca del default que de una recuperación. Lo que quiero marcar es, hay condiciones que no han cambiado sustancialmente y Martín Menem un poco lo dejó traslucir acá. Es decir, nosotros vamos a requerir de acuerdos, vamos a tener que poner la otra mejilla, vamos a tener que actuar con humildad, porque de lo contrario va a ser todo de vuelta bastante engorroso o complejo. Bueno, uno espera que ese haya sido el aprendizaje. Ayer en el discurso, primero Patricia Bullrich dijo brazos abiertos, ¿no? Estábamos aquí en vivo cuando la ahora ministra y ya senadora electa dijo, estamos para conversar con todos aquellos que tengan las mismas ideas respecto del rumbo, con los brazos abiertos. Y luego el discurso del presidente Milei, que también fue en el mismo sentido. Vos dirás qué dato superfluo, pero que en un búnker de campaña, en un comando electoral, el presidente, como tantos otros candidatos, vaya de saco y corbata, que no es lo habitual, ¿no? Respecto de, no solamente por Milei, lo digo, por lo que es la habitualidad en los festejos o derrotas electorales, ¿no? Respecto de la vestimenta, le dio una institucionalidad, una relevancia a ese discurso que pronunciaba cuando ya tenía los resultados definitivos, que me parece importante. Y desde ese lugar el presidente dijo, bueno, sabemos que tenemos que buscar a partir de ahora, en lo que queda de este gobierno, los consensos. Ojalá se pueda traducir. Yo creo que ganaron 2 cosas.
Ganó por un lado, bueno, el sistema, la boleta única, pero también la moderación, porque la gente que votó primero contrariamente al presidente el 7 de septiembre para dar una señal, también dijo... ¿Forzó al presidente esta moderación, decís? Yo creo que sí, ojalá correcto. Su naturaleza no prime sobre el pragmatismo político, que es este depósito de confianza de la ciudadanía en el presidente Milei, que comanda este gobierno y que hoy es el líder político de la Argentina, porque la campaña se la puso al hombro él. ¿Cómo explicás que en Córdoba, con un candidato que tenía 80% de desconocimiento, hayan sacado este resultado electoral, que en las provincias en donde los gobernadores jugaban la propia les haya ganado la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, probablemente en aquel gráfico que mostraba hace un rato respecto a que hay un vector común de un 41-42% consolidado de votos, 40 y algo como ocurrió ayer, antiperonista, que se ha sostenido en el tiempo 2017, 2021, 2025, solo por tomar las últimas 3 elecciones, donde un kirchnerismo y el peronismo no superó nunca el tercio en las legislativas de medio término, y ayer fue la expresión más baja de esa elección, probablemente porque además la provincia de Buenos Aires, pese a que logra una banca más de diputados, es cierto, lo dijo Kicillof ayer, respecto a los que ponía en juego, logró 16 en lugar de 15, la provincia de Buenos Aires tuvo una lista que era todo lo que vos expresabas. Todo el pasado. Exactamente. Todo el pasado. Vos recordarás pero que aquella no tienen conversación. Otra cosa para ofrecer, por lo menos hoy no aparece Paulino. ¿Te acordás cuando me preguntaste después del 7 de septiembre? Sí, hoy te escuché que lo comentaste. Porque no me vas a dejar mentir. Me dijiste, pero la pueden dar vuelta. Y yo dije, sí, lo natural es que lo dé vuelta. Porque bueno, esta lista era muy compleja de votar hasta para los propios en el peronismo. De los comunicadores y de los encuestadores, acá tenemos a Paulino Rodríguez y a Cristian Boutier en un rato, de los que pensaban que esto se podía dar vuelta, cuando yo creo, Paulino, que ni el propio presidente ni Santilli confiaban en poder dar vuelta la provincia de Buenos Aires. Sí, y te aclaro una cosa, yo ni siquiera lo creí la semana previa, pese a que todo hacía presagiar, inclusive después de esa elección del 7 de septiembre, que eso era probable, porque no había incentivo para los intendentes, porque la lista era muy mala, porque había dejado muchos heridos, porque en el peronismo eso se paga, y porque las alternativas que habían diluido voto de la Libertad Avanza en el 7 de septiembre, Somos, o en su defecto, Hechos de Pasaglia, 500.000 votantes, no tenían otro activo donde ir, salvo que Talerico crezca o que Randazzo prolifere. Y además porque en la Libertad Avanza corría con que también enfrente se había diluido la oferta de Fuerza Patria. Son los votos de Santiago Cunio, son los votos de Burlando, son los votos, en su defecto, de Fernando Grey, que si vos lo sumás, está 4% de los votos. Ahora, Paulino, fíjate qué interesante, vos recién hablabas del número global del peronismo, ¿no? En relación a su merma, ¿no? Con el correr de todos estos años, pero con un adicional, yo diría, que es muy preocupante para ellos si no encuentran una manera de, reinventarse. Primero, que la presidenta del partido a nivel nacional y la líder por excelencia, que es Cristina Kirchner, está presa, condenada, inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Inexplicable, me dirán que habían pedido permiso, yo no sé, el desfile ahí en San José 11-11 y el baile en el balcón. ¿Qué festejaba Cristina? Ridículo, ¿no? Porque realmente no tenía nada para festejar. Descontextualizado. Está lejos para ella el indulto, porque está lejos la posibilidad de que vuelva al Poder Ejecutivo un peronista, kirchnerista. Está muy complicada porque tiene por delante muchos juicios importantes que la tienen como protagonista, y el decomiso de los bienes, porque yo creo que a Cristina le importa tanto o más su bolsillo, el dinero, como la libertad. Entonces, acá el peronismo está en problemas, y un adicional a la figura de Cristina presa, a la merma de votos, la boleta única papel. Mira, ayer lo decíamos en la transmisión con el pelado Trebuch. La boleta única papel no rige en la provincia de Buenos Aires y está difícil que la legislatura provincial encuentre el número para aprobarla. Pero por alguna razón Kicillof seguía insistiendo aún, después de haber salido de votar en 30 segundos. Con revisarla. Con revisarla. La boleta única papel es un sistema que nosotros estamos viendo cambia también o reconfigura el mapa político, porque si en la provincia de Buenos Aires tuviéramos, cosa que dudo se pueda aprobar, la boleta única papel, el peronismo la va a tener recontra difícil. Yo sé que me dirás, bueno, la trampa histórica, te robo las boletas, te pongo la boleta en el bolsillo. Te lo pongo en otros términos. 3 puntos. Imagínate anoche, cuando la diferencia era tan finita entre Santilli y Tayana,
estaban a las trompadas seguramente en alguna escuela del conurbano profundo en el recuento después de las 6 de la tarde. ¿Vos te pensás que a las 9 de la noche hubieran dicho perdimos? Bueno, recordá lo que pasó con la derrota de Néstor Kirchner en 2009 a manos de Narváez, Felipe Solá y Mauricio Macri, que fue por un punto y algo, ¿te acordás? Perfecto. Que incluso salió el otro día a renunciar a la presidencia del Partido Justicialista, cosa que nunca hizo efectiva. Se la dio a Scioli, si no me equivoco. Sí, se la dio a Scioli, pero no lo hizo efectiva. Pero no importa, pero más allá de eso, perdieron con las testimoniales y demás. Y dijeron, no la queremos discutir, como diciendo, bueno, no queremos hurgar mucho, no queremos revisar, aceptamos que perdimos. Yo concuerdo en todo lo que decís. Ahora, cuidado, porque así como la derrota del 7 de septiembre fue un salto de calidad en la idea que la Libertad Avanza tenía de cuál era la importancia de la gestión política y por lo tanto de la praxis política, pueda abrevar en esta derrota del peronismo impensada y en este repliegue del kirchnerismo y de los sectores sociales vinculados al kirchnerismo, otrora de la transversalidad, Grabois como emblema, Sabatella y otros, cuidado que el peronismo pueda regenerarse desde otro lugar, ya ni siquiera con el nombre de peronismo. Lo que quiero marcar es, ahora viene la hipercentralidad de Milei, y Milei es su principal activo y al mismo tiempo su principal defecto. Va a depender de él la consolidación del proceso. Es mucho más que lo que venía ocurriendo hasta acá, pero no deja de ser un hecho sobre el cual el propio presidente va a tener que trabajar. Sin duda, a ver, el hipercentralismo al que hacías referencia también es cierto que genera fragmentación en las fuerzas opositoras. Esto históricamente ha sido así, como cuando vos tenés un líder y una fuerza política que está, bueno, con un plafón electoral importante como el de la Libertad Avanza, lo que ocurre normalmente en los alrededores es el clima de fragmentación. Con el peronismo en este nivel de interna, yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, ¿tiene un desafío el presidente? Por supuesto. Ayer creo que hablaba acá con Majul, Milei, después de conocer el resultado, y en un momento creo que Majul le pregunta algo así como, ¿usted, presidente, siente que cambió algo en usted, en su estructura de personalidad después de la derrota del 7 de septiembre? Y dijo, sí, todavía fue como un curso acelerado de templanza, de asimilar el golpe. Y creo que si eso fuese cierto, en estos 2 años el presidente debería comprender que, bueno, la ciudadanía está expectante y le dijo, te doy la posibilidad de seguir mostrando cuál es el proyecto porque creemos que este es el rumbo y el camino, el cambio, pero también la moderación. Y bueno, y luego tendrá que revalidar los votos, ¿no? Como corresponde en la democracia. Yo creo que el peronismo está en graves problemas porque cualquier reconfiguración que vos recién planteabas podría venir, sobre todo viendo lo que pasó con Provincias Unidas. Y es difícil, vos tenés que buscar a alguien que confronte con hoy la fuerza mayoritaria, que es la Libertad Avanza, y para eso necesitas una estructura de poder que sea antagónica, no parcial. Sí, correcto. Sí, en un todo. No dejemos de pensar que el presidente, su estadio inicial en el mundo de la política fue ser presidente. Tuvo un interregno de 2 años como diputado, pero no vino de una carrera política, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, bueno, eso también dice muchas cosas de la sociedad y también habla de probablemente lo hecho hasta acá por el propio gobierno nacional, con virtudes y defectos. Las virtudes eventualmente la sociedad las juzgó ayer de manera exitosa. Los defectos son todos los que se observan, porque si uno hace la cuenta también con la participación, y así como uno dice 2/3 partes dice kirchnerismo nunca más, uno podría decir el presidente lo validó más de 1 de cada 4 votantes, pero al fin del camino no es más de 1 de cada 4. Bueno, pero ahí tengo un matiz, porque yo también el que no va a votar, claro, el que no va a votar, uno dice, bueno, también valida el que no va a votar. Está bien, pero otro. Yo ahí escuchaba los discursos tanto de Milei como de Kicillof, ¿no? Y los dos hacían referencia a... lo que le falta al otro. Exacto, pero hay una diferencia, que Milei aglutinó, corro la ausencia, corro lo que no sabemos, aglutinó todo el voto no kirchnerista. No quedó nada fuera de eso. Sí. Provincias Unidas, no quedó nada. En cambio, Kicillof tiene que entender que toda la oferta que no fue a Milei no necesariamente es de ellos.
Hay mucha fragmentación en el espacio que queda por fuera de la Libertad Avanza. Y que si vos contás Provincias Unidas y la elección de Salta es más del 8,5% del total. Es más relevante que el Schiaretti del 6% del 2023, ¿correcto? Pero una cosa que no es menor, de todas maneras, con lo que vos decís. Todavía planteamos la política como kirchnerismo-antikirchnerismo. Yo creo que a partir de ahora la política es mileísmo, no mileísmo. Exacto. Bueno, sí, con lo cual el presidente empieza a correr ahora con la idea de sumar 40 más 1 y que quede alguien por detrás con más de 10% de diferencia. Para ganar en primera vuelta. Exactamente, o más del 45% de los votos para ganar. Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Y ahora sumo el tema económico, porque vos dijiste, bueno, la gente eligió... puso el costo-beneficio, ¿no? Hay cosas que no le gustan, si querés, de las formas o cosas que pasaron. Sí, eligió pollo, pasta y dijo pollo, pasta, no sé, cuál es el que vos quieras, pero correcto. Hay algo de la campaña de Santilli. Mira, ayer estaba mirando los canales, más proclives o partidarios, digamos, del peronismo, del kirchnerismo, y decían algo interesante, tratando de analizar el porqué del comportamiento popular. La baja de la inflación no es menor. La Argentina hace 10 años que vivía con una inflación incompatible con la vida de cualquier persona, con la organización de cualquier familia. Es un primer ordenador. Eso lo decían, te digo, en los canales kirchneristas. Decían, bueno, hay que pensar que para mucha gente la vida durante 10 años con una inflación que era realmente un electrocardiograma en el que todos vivíamos con el corazón agitado, a pesar de que el bolsillo está muy difícil en cuanto al poder adquisitivo, eso lo valora. Bueno, lo sumamos a Carlos porque... Bueno, el Menem del 95, sin ir más lejos, el voto cuota. Pero espera, algo más que el voto cuota y Menem del 95. O el Macri de 2017 que no tenía superávit. Tenemos el superávit fiscal que defiende el presidente a rajatabla. Sí. Y por delante yo pregunto, y esto se lo traslado a Carlos, si el riesgo país mañana nos enteramos que está... A ver, ¿cuál sería el número, Carlos? 500 puntos. La Argentina volvería a tener acceso al mercado de capitales y por lo tanto podría no usar sus reservas para pagar los vencimientos de deuda por delante. O sea, ¿es un escenario diferente? Buenas tardes, ¿cómo les va? Estás? Yo les diría que el riesgo país hoy, si tomamos lo que están subiendo los bonos, está prácticamente ya la mayoría de los analistas financieros lo dan entre 600 y 650 puntos. O sea, si tomamos la suba que han tenido algunos bonos de la Argentina hoy en promedio entre el 10 y el 15%, estamos hablando de los bonos en dólares, con legislación en dólares, Nueva York, podemos estar hablando de un riesgo país que mañana puede llegar a estar, hay que decir no que en va 800, atrasada. no en 800, en 600 no y pico. No en 800, sino seguramente por lo menos entre, algunos dicen 600, 650, yo les diría 650, 700, es una baja muy importante, son casi 300 puntos de lo que fue el día viernes, por lo tanto hay que estar muy atentos, seguramente eso baja como pide el gobierno, reduce, digamos, el riesgo financiero y de alguna manera busca la posibilidad que la Argentina a la larga vaya a tomar financiamiento en el mercado internacional de capitales. Para tener acceso al mercado de capitales, Carlos, ¿qué número deberíamos tener de riesgo país en la Argentina? Y uno se agarra la cabeza porque digamos, los países de la región, el riesgo país promedio está entre 100 y 150 puntos. O sea, Chile, Uruguay, Brasil, todos están Paraguay, entre 100 y 100, Colombia, están entre 100 Correcto. Y 150 puntos, por lo tanto. Pero para llegar a un financiamiento importante en el mercado internacional, tendría que ser un riesgo país como el mejor que tuvo Macri, que llegó a tener 350 puntos, y evidentemente con eso la Argentina puede empezar a financiarse. Pero lo interesante del día de hoy también tiene que ver, obviamente ustedes ya lo han venido diciendo, con la baja del dólar, pero hay una baja muy importante que es la baja en los dólares futuros. El dólar futuro, que el viernes pasado, a diciembre, estaba aproximadamente en 1880, hoy ya está en 1440. Para tener una idea, aquellos que jugaron en contra del gobierno y apostando al dólar futuro, probablemente tengan que pagar mucha plata si la cotización del dólar se mantiene. Y otro punto importante, por primera vez después de mucho tiempo, el dólar dejó de pegar en la banda superior. Recuerden que cuando cerramos la semana pasada era 1.492 ese dólar, hoy está en 1.424, por lo tanto también esto es bueno para el gobierno. Y les cierro algo que es muy importante. Desde las elecciones de que ganó Raúl Alfonsín, no se recuerda en el mercado accionario una fiesta como la que
está pasando hoy, donde hay acciones que están subiendo entre el 35 y el 40%. Ahí vemos la acción de YPF, por ejemplo, está 15% arriba. Hay otras acciones como Galicia, Superville, arriba del 26. Los bancos están Superville, entre un casi 25 y 40. 35. Al comienzo de la mañana, tanto Banco Macro como Grupo Financiero Galicia estaban casi 40% arriba. Y también pasa lo mismo con los bonos, que los bonos con legislación extranjera empezaron muy fuerte a subir, pero después de alguna manera tomaron algún tipo de precaución. Esto es impresionante. Ahora, yo digo también, traducido en números, pero no números de la economía, que son los que trae Carlos, sino los números de la política. Los números del Senado, sí, yo los miro con mucho detenimiento. Primero porque desde el año 1983, hasta que perdió la mayoría o el quórum propio en el 2021, en la de medio término, Cristina Kirchner y el peronismo tuvieron quórum propio. Una mayoría que les hizo manejar todo, fundamentalmente la justicia. Porque, hasta 2023 inclusive. Claro, 2023, 2021 creo que Cristina en la de medio término de 2021 pierde los 37 propios, ¿no? Que era el quórum propio, y queda con 34, si no me falla la memoria. 23, 34, 23. 23, bueno, ahí vamos entonces, gracias por la corrección. No, faltaba más. Ahora, esto es un golpazo porque que el peronismo tenga 28, cuando vos necesitas 37 para manejar el Senado con el dedo, como lo hacía Cristina, es un golpe tremendo. Y además que a la Libertad Avanza, si puede sumar aliados, ¿no? Con el PRO, con algunas otras fuerzas, queda cerca de poder obtener el número para reformas muy importantes. Por ejemplo, la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, siempre pensando en los consensos, y bienvenido sea. Y por supuesto que queda recontra lejos los 2/3 del, por ejemplo, juicio político con el que soñaban muchos, ¿no? Del Club del Helicóptero. Ahí en senadores, Débora, hay un punto importante que lo puede pelear la Libertad Avanza, me dicen a mí desde muy cerca del gobierno, que esos 18 se pueden transformar en 20. ¿Lo están contando porque están contando los Poltroni? votos. Sí. No, Poltroni está, efectivamente, y son 20. ¿Por qué son 20? Porque ganó en 6 de las 8 provincias, la mayoría, son 12, a los 7 se va a 19, Por eso. y porque ganó el de la minoría en Río Negro, Villaverde. Por eso, exactamente. Son 20. Y el peronismo tiene 29. Sacan a alguien ahí porque puede ser equidistante, pero pongamos la bolsa de 29. Solo con el peronismo, la Libertad Avanza, a diferencia de lo que ocurrió hasta acá, con una negociación mano a mano, sin terceros, puede nombrar jueces en la Corte y el próximo procurador. Pero con consensos, por eso Con digo, el peronismo. Con consensos, por eso digo, está muy bien. Claro, y ahí habría que tener en cuenta esto, Débora, Porque ¿no? si el peronismo tiene poder de veto unificado en el Senado. Si llega a 20, con los 6 que tenía antes, ganó 14. Es un punto muy importante. Y Ganó en 13, diputados, 7 tenía, porque contás a Poltroni. Sí, pero en diputados el número me parece muy importante, creo que ganó 64, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero Martín Menem hacía bien la cuenta porque decía, bueno, con aliados y demás, yo voy a tener... 110. Ahí están. Sí, 104, con el PRO un poquito más, 108. Necesito 20 adicionales. Sí, y vos fíjate dónde pueden encontrar los 20 adicionales. Y esto lo leen los mercados, esto es muy importante, las dos cosas que dijeron ustedes, tanto En otros. senadores como diputados, porque los mercados lo leen como que va a ser más fácil lo que pide el presidente Milei, que son las reformas, la reforma impositiva, la reforma laboral, Claro. tratar de sacarlas con una Cámara de Diputados, con lo que va a tener de la Libertad Avanza, y también con una Cámara de Senadores, como va a estar la Libertad Yo lo Avanza. que no sé, y esto es pregunta, parece que queda en la prehistoria. El presidente venía de derrotas electorales. Hoy, cuando hizo declaraciones públicas el presidente tras la elección, hizo referencia una y otra vez, con razón parcial para mí, a las derrotas legislativas que ponían en riesgo el superávit fiscal y que hicieron además que el dólar se recaliente y que trajeron todo lo que ya conocemos como ese riesgo preelectoral que trajo la economía hasta el viernes como la conocimos. Ahora, hay que decir también que eso ocurrió efectivamente, pero porque el gobierno se negó a abrirse al diálogo, ¿no? Eso no es que ocurrió por la naturaleza y un fenómeno milagroso. Ocurrió porque el gobierno no trabajó para evitarlo. Ahora, eso ocurrió, ya está, cosa ya pasada. Pero esas leyes están vigentes.
Y ahí yo no sé si eso va a terminar judicializado, porque el gobierno ahora viene con un envión distinto, con un empoderamiento nuevo, con el respaldo popular, con gobernadores que hicieron que sus legisladores votaran en contra de los intereses del gobierno. Hablo de leyes muy sensibles, ¿no? Ya sabemos, pediatría, discapacidad. En cualquiera de los casos, ahí lo que hizo fue tensionar el sistema institucional. ¿Pero qué va a pasar ahora? Digamos, al presidente le está en sus facultades vetar total o parcialmente una ley. Y al Congreso le está en sus facultades insistir en la ley, siempre con mayorías especiales, como ocurrió primero en emergencia en discapacidad, luego en emergencia en materia pediátrica con fondos adicionales al Garraham y luego en aumento de partidas para el financiamiento universitario con la convocatoria a paritarias. Y ahí la Constitución termina, es taxativa, y el presidente lo único que tiene que hacer es promulgar y ejecutar con redistribución de partidas sobre la base de un presupuesto que el presidente nunca votó. O sea, es el primer presidente de la democracia que gobernó 2 años sin presupuesto. O sea, con total margen de discrecionalidad. De cada 100 pesos que gasta, 60 lo hace de manera discrecional. Bueno, sí, hablando de la ley... Digo, no sé qué va a pasar ahora, porque lo que tiene que pasar es lo que tiene que pasar, es ley. Pero digo, hay otro clima político, perdón, Carlos, sí. Sí, que es una ley que es clave, que ustedes mencionan muchas veces la palabra presupuesto, y yo creo que con este Congreso el presidente va a estar en condiciones de aprobar un presupuesto para que la Argentina tenga presupuesto los 2 últimos años de su gobierno. Igual hay algo que también Carlos tiene como información, no sé vos, Paulino, hoy el presidente da la sensación... Y anoche también en el discurso que todos esperábamos, estábamos acá en vivo con Majul, con Trebuch, con José del Río, con Leuco, con Pancho Olivera, y decíamos, bueno, ahora, después de los agradecimientos, va a anunciar los cambios en el gabinete. No, no era el momento. Ok, hoy habló nuevamente en público, tampoco lo hizo, y me da la sensación de que puso un freno diciendo, bueno, no hay apuro, hay que ver... Vos, Carlos, ¿qué información tenés? Más allá de los cargos vacantes evidentes que son el de Bullrich y Petri, pero yo ahí agrego algo propio. Ustedes saben que Patricia Bullrich siempre dijo que quería seguir teniendo, bueno, alguna suerte de manejo, de preeminencia sobre la administración futura del Ministerio de Seguridad cuando ya pase al Senado. A través de la figura de Alejandra Monteoliva. La verdad que el respaldo popular de Patricia Bullrich ayer, más de 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires... yo creo que le dan el plafón para poder decirle al presidente, a pesar de que ella siempre dice las decisiones las toma el presidente, bueno, estas son mis ideas. Lo mismo Petri, que viene revalidado en las urnas en Mendoza. ¿Qué información tienen respecto de, por lo menos, los cambios en el gabinete de las vacantes que ya sabemos hay? Bueno, hay que decir que ayer 2 veces dijo frente a Luis Majul, el presidente, que no había tal apuro. Por la información que tengo yo, Débora, los cambios van a venir para los 2 próximos años de gobierno. O sea, me parece que vamos a tener que esperar por lo menos hasta el 10 de diciembre, algunos se harán, pero en general todo lo que va a cambiar, porque Patricia Bullrich se va el 10 de diciembre, Petri se va el 10, todo eso, más allá del cambio que ya hubo en Cancillería con Pablo Quirno reemplazando a Gerardo Huertein. Hay que ver que reemplaza a Cuño Libarona, ¿no? Y lo que será el reemplazo de Cuño Libarona, pero da la sensación que esos cambios que uno pensaba y tenía el viernes, cuando se daba casi que la Libertad Avanza perdía entre 5 y 8 puntos, ahora con esto, y hay que recordar que el presidente tiene siempre un ídolo muy importante, que es Carlos Salvador Vilardo, ¿no? Bueno, yo por eso la información que tengo es que, dado los números, hablando de bilardismo... El tipo que gana no se cambia. Bueno, exacto. Pero dado los números con los que vienen en el bolsillo Patricia Bullrich y Luis Petri, que van a ser de consulta, tanto Petri como Bullrich, para las designaciones de los ministerios que quedan vacantes cuando ellos asuman las bancas. Y otro dato es el de Santilli. Ayer cuando Santilli habla, en el final del discurso muy breve que dio, no sé si ustedes lo recuerdan, dice, sí, claro, los bonaerenses pidieron el cambio... y también están apostando por el cambio para el 2027, o sea, puso los el 2027. Para el 2027. Ahí está. Se ganó, por lo menos el traje de candidato, yo no sé, pero se lo ganó, sin duda. Y algunos decían también que podía haberse ganado un número para un lugar en el gabinete. Ministerio del Interior. Yo tengo que puede ser Ministerio de Seguridad. Bueno, lo ocupó en la ciudad, ya ¿no? Lo ocupó en la ciudad de Buenos Aires. Habló sería mucho bueno de seguridad en la campaña. Para sí, manejarse y para una posterior campaña, pero... Pero bueno, hay que ver ahí el tema Bullrich, ¿no? Porque sí, yo sé que
Patricia tenía otra idea. Sí, Y después, Monteoliva. hablando del futuro, ¿no? Que parece lejano, pero cada vez está más cerca, ayer cuando yo veía, porque Adorni hizo un poco de maestro de ceremonias Sí. en los festejos, digamos, de La Libertad Avanza, conocidos los resultados, pasa Patricia Bullrich y ahí también emergen las dos figuras fuertes de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ser justo, Patricia Bullrich sacó más votos que Adorni porque Adorni iba dividido con los votos de los Penato y del PRO, ¿no? Pero ahí también se abre todo un capítulo. Sí, yo creo de todas maneras, nunca las elecciones de medio término fueron determinantes en la Argentina para las elecciones por venir. Nunca. 2009, 2013, con el emergente Massa, que terminó tercero en 2015, 2017 con Cambiemos revalidando títulos, ganando en 13 provincias y por una diferencia aún mayor a la que ganó La Libertad Avanza ayer y luego perdiendo el poder en 2019, ni en 2021 donde Juntos por el Cambio emergía como la sucesión natural y cosa que no ocurrió porque llegó el emergente Milei. O sea, yo sería un poco escéptico. En Mendoza, Petri es amo, dueño y señor hoy. Desconozco 2 años. Patricia Bullrich hoy es la cara más visible, desconozco en 2 años. En la ciudad de Buenos Aires, a eso voy. Y en la provincia de Buenos Aires, Santilli hoy es el candidato, pero lo era ya en 2023 y perdió la PASO contra Grindetti porque quedó del lado Rodríguez Larreta y no del lado Bullrich. Entonces, cuidado, la política es tan dinámica, devora tantas personas, que cuando uno toma centralidad, después hay que sostener ese plafón. Adhiero con esta premisa, ¿no? Que también es un aprendizaje de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Que tenía la presidencia ahí, en la palma de la mano, y se fue volando producto de la confrontación interna. Y esto que vos decís de la volatilidad y del escepticismo, creo y espero, no lo sé, lo espero sinceramente con una mano en el corazón y en la cabeza, porque hay que pensar mucho, que la dirigencia actual, los que han sido empoderados con el voto de la ciudadanía, con la confianza en el día de ayer, lo comprendan. Quiero decir, que el presidente entienda que este respaldo popular es con la observación de la ciudadanía de lo que va a hacer hacia adelante, con el respeto al voto popular, con el respeto también al pedido de consenso y apertura de su gobierno, de escuchar, de dialogar y, bueno, de buscar las mejoras, sobre todo en el bolsillo de los argentinos. Ojalá sea esa la premisa y ojalá el discurso, que para mí fue muy bueno de anoche, se transmita en los hechos, ¿no? Así que, bueno, Paulino, súper apasionante, nos quedamos nosotros trabajando. Definitivamente era un día para esto, así que nada, Débora, lo mejor para la tarde. Tenés además a uno de los ganadores, claro que sí. Con Alejandro Fargosi, tenés uno de los analistas que otro ganador, que es otro ganador de los que vio lo que pocos veían. Tenés una mesa como siempre, una tarde por delante maravillosa. Gracias, Paulino, un placer compartir estos minutos. Mañana. Buena tarde. Gracias, tenemos mucha